Hola, mi nombre es Rodrigo Ibáñez, estratega de inversión de Ban Chile, y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este canal. El día de hoy, viernes 21 de agosto, conversaremos sobre lo que ha sido la semana en los mercados internacionales y también sobre la estrategia de inversión que hoy día estamos llevando a cabo. En primera instancia, comentarles que durante la semana transcurrida entre el día viernes 14 de agosto y el jueves 20 de agosto, los mercados internacionales tuvieron desempeños favorables. Así como medido en dólares, la bolsa global tuvo una rentabilidad de 0,4%, la que vino impulsada fundamentalmente por los países desarrollados, ya que los emergentes en el mismo lapso de tiempo tuvieron caídas de 0,4% en dólares. En ese contexto, la bolsa local se acopló al mundo emergente, ya que mediante pesos chilenos cayó un 0,97%. Todo esto sucedió en un contexto en el cual las tasas de interés de 10 años de Estados Unidos cayeron y commodities como el caso del oro también evidenciaron descenso en sus cotizaciones. ¿Qué es lo que ocurrió en términos de datos económicos? Y la verdad es que la información ha sido más bien mixta. El dato por lejos más importante de la semana son las expectativas manufactureras PMI. En ocasiones anteriores hemos dicho que esas expectativas son claves para poder determinar hacia adelante qué es lo que va a ocurrir con el crecimiento económico y qué es lo que va a ocurrir también con los resultados de las empresas. ¿Qué se publicó? Se publicó precisamente esas expectativas tanto en eurozona como en Estados Unidos. Y los datos fueron mixtos. En el caso de la eurozona, las expectativas manufactureras se situaron por sobre 50 puntos, es decir, en zona de expansión manufacturera, pero por debajo de la expectativa de los analistas, lo que en términos sencillos significa que sigue habiendo recuperación, pero con algo menos de fuerza. En cambio, en Estados Unidos, la figura fue mucho más favorable, ya que las expectativas manufactureras estuvieron por sobre 50 puntos, pero además por sobre la expectativa de los analistas, lo que implica que en Estados Unidos la recuperación sigue siendo vigorosa y no ha perdido momentum como en el caso de eurozona. Junto con esto también se publicaron algunos datos favorables en Estados Unidos, fundamentalmente provenientes del sector inmobiliario. En esta ocasión quisiera también ahondar un poco en la estrategia de inversión y particularmente en dos posiciones que son importantes para nosotros en nuestros portafolios equilibrados. Una de ellas es precisamente la exposición en la bolsa estadounidense, en donde hoy día tenemos cerca de un 13,7% de la cartera equilibrada invertida en la bolsa del país del norte. Y ese 13,7% es mayor a lo que tienen nuestros benchmarks, lo que implica que tenemos una posición sobreponderada. Y en segundo término también me gustaría comentar respecto a lo que es la renta fija local. Hoy ya tenemos cerca de un 38% de la cartera equilibrada en esa clase de activo y ahí nosotros tenemos diferentes discriminaciones en términos de duración, inflación o nominal y también respecto al riesgo de crédito que estamos tomando en las carteras. Entonces, en primera instancia me gustaría comentarles el por qué hoy día tenemos esas posiciones en Estados Unidos y en el corto plazo no vemos fundamentos para cambiar. Y tiene que ver con dos cosas. En una primera instancia, la bolsa de Estados Unidos es la que tiene una estructura más favorable a nuestro entender. ¿Qué significa estructura más favorable? Es una bolsa que tiene mayoritariamente empresas del tipo growth, es decir, empresas que tienen altos niveles de crecimiento y que al mismo tiempo también tienen múltiplos bursátiles o valoraciones un poco más elevadas dada esa característica de crecimiento. Sectores de esas características son el sector de tecnologías de la información, consumo discrecional y también el sector de servicios de comunicación. ¿Y por qué nos parece una estructura favorable? Porque para el mundo que estamos viviendo hoy día, en donde todavía hay mucha gente que está confinada, trabajando desde la casa, son precisamente esos sectores los llamados a ser ganadores y que además tienen altos niveles de crecimiento y altos niveles de inversión. En segundo término también nos gusta Estados Unidos porque ha sido una de las bolsas que consistentemente ha tenido un sobredesempeño en términos de los resultados corporativos de sus empresas. Sin ir más lejos, en el segundo trimestre de este año, las empresas del Standard & Poor's 500 tuvieron caídas en su última línea de cerca de un 7,3%, lo que contrasta con los números en torno al 23% de la bolsa europea y en torno al 21% de las empresas de la bolsa de Japón. Ahora, ¿qué tendría que pasar para que Estados Unidos se quedara atrás de manera consistente y fuera mejor tener la sobreponderación en otros lugares y no en Estados Unidos? Una de las cosas que debiera pasar para que cambie esto es que las tasas de interés debieran subir de manera fuerte. ¿Por qué? Porque la bolsa europea, la bolsa de Japón, son bolsas que reaccionan mucho mejor cuando las tasas van hacia arriba porque tienen una composición muy value en términos de sus empresas.
y fundamentalmente por el hecho de que tienen una alta ponderación en el sector financiero. Entonces, si es que se genera la expectativa de que las tasas van a subir y de manera importante por el buen motivo significa que las tasas suben porque la economía anda bien, si eso fuera la expectativa, ahí probablemente haría mucho más sentido tener subponderado en Estados Unidos y darle más peso relativo a estos otros países como el caso de la eurozona o también Japón. Sin embargo, en el corto plazo no estamos viendo alzas de tasa a la luz de que todavía estamos en una recuperación incipiente y que los bancos centrales han sido bien enfáticos en decir de que mantendrán las tasas de interés en niveles mínimos por harto tiempo. Otro riesgo de Estados Unidos tiene que ver con las elecciones, que hasta ahora se ha materializado más que nada con una debilidad del dólar que comentábamos la semana pasada, que desde mayo hasta ahora ha caído cerca de un 7%. Otra posición que también nos interesa comentar es la posición en renta fija chilena, en donde, como decía anteriormente, tenemos un 38% en la cartera y son 3 decisiones las que tomamos ahí. Primero, duración. En términos de duración, tenemos una duración en la cartera entre 4,5 y 5 años, que es una parte intermedia. Muy bajos devengo en la parte corta, en la parte larga buenos devengos, pero también potenciales pérdidas de capital en la medida en que se activen ciertos riesgos, sobre todo riesgos políticos en el caso de Chile. Segundo, inflación o nominal. Fundamentalmente hoy día tenemos una sobreponderación en UF, en inflación. ¿Por qué? Porque si bien reconocemos que la inflación va a estar baja por la debilidad de la economía, también hemos visto que los precios de mercado están muy bajos y a nuestro entender sobre reaccionando y por lo tanto se abre una oportunidad en términos de mayor exposición a la inflación. En términos más sencillos, la inflación que está implícita en los precios de los activos es muy baja y más baja de lo que sugiere la debilidad de la economía. Y en tercer término, riesgo crediticio, lo que hemos estado haciendo durante el año es centrarnos en papeles AAA, lo que son de mejor calidad crediticia. Sin embargo, en la última semana y a la luz de una recuperación que se está iniciando en Chile, ciertos brotes verdes en algunos indicadores de expectativa, lo que hemos empezado a hacer es combinar exposición en bonos AAA con exposición en bonos de AA, que siguen siendo de muy buena calidad crediticia, pero un notch en términos de mayor riesgo de crédito, lo que en términos prácticos significa agregarle cerca de 60 puntos más de devengo a las carteras en promedio. Esperando que esta información sea de su utilidad, me despido y que tengan una muy buena semana.